Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy la tensión está en el aire y tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a desgranar uno de esos secretos que, cuando salen a la luz, sacuden los cimientos de lo que creíamos saber. El título lo dice todo: Serkan y Özge confiesan su romance, secretos revelados. Sí, han leído bien. Dos nombres que quizás les suenen familiares, dos personalidades que hasta ahora mantenían una distancia cuidada, o al menos eso creíamos, y de repente ¡zas! Una confesión que lo cambia todo. Vamos a meternos de lleno en este torbellino de emociones, en las pistas que quizás pasamos por alto, y en las implicaciones de este inesperado romance. Y antes de sumergirnos por completo, si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis de las noticias y los escándalos que marcan la pauta. Así que, ¿quiénes son Serkan y Özge? Para aquellos que quizás necesiten un pequeño recordatorio, o para los nuevos que se están uniendo a nuestra comunidad, Serkan es una figura prominente en, digamos, el mundo de los negocios. Conocido por su agudeza, su discreción, y un pasado bastante reservado. Siempre se ha mantenido alejado de los focos mediáticos en lo personal, prefiriendo que sus logros profesionales hablen por sí solos. Y Özge, por otro lado, es una artista multifacética. Hemos visto su talento brillar en varias facetas del arte, desde la actuación hasta la música, siempre con esa aura de misterio y una intensidad que cautiva. Hasta ahora su vida amorosa ha sido un tapiz tejido con hilos de especulación, pero raramente confirmaciones sólidas. Lo interesante es que a pesar de sus mundos aparentemente dispares, siempre ha habido un susurro, una conexión no oficial que los vinculaba en la imaginación popular. ¿Eran solo rumores? ¿O había algo más profundo acechando bajo la superficie? La noticia de su romance ha caído como una bomba, y no es para menos. Las implicaciones son enormes, no solo para ellos como individuos, sino para sus círculos cercanos, sus carreras y, quién sabe, quizás hasta para la opinión pública. Y lo más fascinante de todo es la forma en que se ha revelado. No fue un comunicado de prensa frío y calculador, ni una exclusiva pagada a una revista. No fue una confesión, un acto de valentía y quizás de resignación ante lo inevitable. ¿Qué los llevó a este punto? ¿Fue el amor lo que finalmente rompió las barreras de la discreción, o hubo presiones externas que los obligaron a salir del armario, por así decirlo? Vamos a empezar a desmenuzar las pistas. A lo largo de los años hemos visto pequeñas interacciones, menciones fugaces, incluso alguna fotografía donde aparecen en el mismo evento, pero siempre con una distancia prudencial. ¿Eran estas interacciones casuales, o los sutiles guiños de un amor oculto? Los verdaderos detectives de la vida real, los fans más acérrimos, seguro que ya tienen sus teorías. Y estoy segura de que muchos de ustedes, que nos siguen fielmente, habrán notado esas pequeñas inconsistencias, esos momentos que parecían fuera de lugar, pero que ahora, con la revelación, cobran un nuevo significado. Pensemos en las ocasiones en las que se les ha visto juntos en eventos públicos. Siempre con un aire de cordialidad, pero sin esa chispa, sin esa complicidad que hoy, sabemos, existe. O quizás esa chispa estaba ahí, pero solo los más observadores pudimos captarla. Recuerdo una vez, hace unos meses, en una gala benéfica. Özge estaba dando un discurso apasionado, y la cámara hizo un paneo rápido, captando a Serkan entre el público. Por un instante su mirada se detuvo en ella, una mirada que ahora interpretamos como algo más que simple admiración. Era una mezcla de orgullo, quizás, de un deseo de estar ahí arriba con ella, compartiendo ese momento. Y no podemos olvidar las redes sociales. Aunque ambos son muy cuidadosos con lo que publican, siempre hay algún detalle. Un me gusta estratégico, un comentario que podría pasar desapercibido para la mayoría, pero que para los que buscamos la verdad, se convierte en una pieza clave. ¿Hubo alguna vez algún comentario que ahora tenga un doble sentido? ¿Alguna foto de fondo que al revisarla con la nueva información, revela la presencia del otro? Los invito a que después de este vídeo, si recuerdan algún detalle, lo compartan en los comentarios. Sus aportaciones son invaluables para nuestra comunidad. La confesión en sí misma es otro punto crucial. ¿Cómo se produjo? ¿Fue un evento espontáneo, o algo planeado? Si fue planeado, ¿con qué propósito? ¿Buscan legitimar su relación ante la opinión pública,
¿O simplemente ya no podían mantener más el secreto? La naturaleza de la confesión puede decirnos mucho sobre la fuerza de su vínculo y su determinación para afrontar las consecuencias. Si fue una confesión pública y directa, es prueba. BLE que estén listos para asumir el escrutinio. Si fue una revelación más íntima filtrada de alguna manera, podría indicar que aún están navegando las aguas turbulentas de su nueva realidad. Y hablemos de las implicaciones personales. Para Serkan, conocido por su imagen de hombre de negocios implacable y solitario, esto podría ser un cambio de paradigma. ¿Cómo afectará esto a su imagen pública? ¿Será visto como un hombre más vulnerable, o como alguien que ha encontrado la felicidad en su vida personal? Para Özge, que siempre ha sido una figura pública más expresiva, pero rodeada de misterio en cuanto a su vida privada, este romance podría darle una nueva dimensión a su arte. Quizás sus próximas creaciones estarán inspiradas por este nuevo capítulo de su vida. Pero no todo es sobre ellos. ¿Quiénes son los afectados indirectamente? Las familias, los amigos, los socios comerciales, sus mundos también se verán impactados. Las relaciones de poder podrían cambiar, las alianzas podrían verse reforzadas o puestas en entredicho. Es un efecto dominó que apenas estamos empezando a vislumbrar. Y aquí viene la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo ha reaccionado el público? Los rumores en las redes sociales son, como siempre, un hervidero. Hay quienes celebran el amor, quienes critican la discreción pasada, y quienes especulan sobre las motivaciones. Es fascinante observar cómo la gente reacciona ante la revelación de secretos personales, y cómo esto, a menudo, se convierte en un reflejo de nuestras propias esperanzas y miedos. Ahora, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿Será este el inicio de una nueva era de transparencia para Serkan y Özge? ¿Los veremos juntos públicamente haciendo apariciones conjuntas, compartiendo su amor sin miedo? ¿O quizás mantendrán un perfil más bajo protegiendo su privacidad en la medida de lo posible? Lo único seguro es que la atención sobre ellos se multiplicará, y cada uno de sus movimientos será escrutado. Es importante recordar que al final del día, son dos personas que han decidido compartir su vida, y merecen respeto en su proceso. Aunque a nosotros nos encante desentrañar los misterios y analizar los detalles, es fundamental no cruzar la línea del respeto a su privacidad. Sin embargo, para fines de análisis y entretenimiento, podemos seguir observando cómo se desarrolla esta historia. Entonces, para recapitular rápidamente, hemos hablado sobre la impactante revelación del romance entre Serkan y Özge. Hemos explorado la posible historia detrás de este secreto, las pistas que quizás pasamos por alto, y las implicaciones que esto tiene tanto para ellos como para su entorno. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la confesión y las posibles reacciones del público. Es una historia que sin duda seguirá dando de qué hablar, y que nos recuerda que incluso en el mundo de las figuras públicas, el amor y los secretos pueden florecer en los lugares más inesperados. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Les sorprendió? ¿Ya tenían sus sospechas? ¿Hay algún detalle que creen que hemos pasado por alto? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus aportaciones enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las noticias y los chismes jugosos, o que simplemente les gusta analizar el comportamiento humano. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.